Hola, ¿qué tal? La vez pasada habíamos empezado a ver los paquetes de onda y parte del estudio que habíamos iniciado allí incluía el análisis de el ancho del paquete, que lo definíamos como la incertidumbre en la posición al momento. Allí también habíamos dicho que nos gustaría tener una definición un poco más amplia y general para definir definitivamente lo que es la incertidumbre. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Entonces vamos a suponer que tenemos un ensamble y ese ensamble entonces queremos, es un ensamble puro y vamos a medir un observable A. ¿Ok? Sabemos que dado el estado que describe el ensamble, tenemos una distribución de valores propios, que va a ser precisamente la distribución que va a definir cuáles son las probabilidades de que aparezca cada valor propio de ese observable. Ahora vamos a definir el ancho de la distribución como el intervalo donde, alrededor del valor esperado, donde los valores propios van a estar más poblados, digamos, donde va a haber más probabilidad de encontrar un valor propio. Alrededor del valor esperado, que claramente pues no tiene que necesariamente coincidir con un valor propio, el valor esperado, eso ya lo habíamos hablado. ¿Ok? De tal manera que entonces ese ancho, ese delta que estamos definiendo, me define como una dispersión de los valores. Si está bien localizado, entonces el ancho va a ser pequeño y tengo que los valores propios están prácticamente todos distribuidos alrededor y muy cerca del valor esperado. Si el ancho es muy grande, entonces tengo una probabilidad más o menos homogénea sobre una gran variedad de valores propios. Y esto es lo que se conoce como la dispersión de valores propios del observable A. Por ejemplo, podemos imaginar una dispersión nula, donde el ancho es 0, y entonces tendríamos que el estado está completamente definido. Y en ese caso, estaríamos hablando de un estado propio del observable A, porque entonces diríamos que el ensamble está definido por un solo por el estado propio del observable A. Obviamente pues eso ya lo discutimos, físicamente eso solamente se podría suceder si el espectro del observable es discreto, espectros continuos, entonces esos estados propios no son físicos. Ahora si se dan cuenta, pues esto que acabé de decir, ya lo hacíamos con los paquetes de onda gaussiano, pero entonces ya teníamos la ventaja que estábamos hablando con distribuciones que eran simétricas alrededor del valor esperado. Ahora que en general vamos a tener distribuciones que no tienen que ser simétricas, entonces es menos obvio de cómo definir ese ancho. Y tenemos entonces que entrar ya a verlo de otra manera. Y eso es lo que ahora vamos a tratar de hacer. Si yo tengo una distribución que no es simétrica alrededor del valor esperado, entonces yo quisiera definir de una manera un poco más formal esa dispersión, ese delta. Y para eso entonces vamos a definir un nuevo operador, que le vamos a llamar el operador dispersión. Simplemente es la diferencia entre el operador del cual yo quiero evaluar su dispersión y el valor esperado. Obviamente, como yo tengo que tomar una diferencia entre dos operadores, no solamente el valor esperado, sino el operador identidad. Y eso es lo que vamos a llamar el operador dispersión. Veamos mejor por qué. ¿Por qué tiene sentido hablar de este señor? ¿Por qué tomarlo? Si yo tomo el operador dispersión y lo leo al cuadrado, me doy cuenta que aquí entonces me va a quedar a cuadrado de aquí me queda un 2 el valor esperado, de tal manera que si yo evalúo el valor esperado del cuadrado del operador dispersión, aquí me queda el valor esperado de a cuadrado y estos dos van a coincidir, porque aquí simplemente va a ser el módulo al cuadrado del estado, que nosotros siempre suponemos que está normalizado, o sea, esto es 1. O sea que estos dos señores tienen exactamente el mismo valor, el valor esperado de a al cuadrado, y entonces voy a tener el valor esperado de a cuadrado menos el cuadrado del valor esperado. Y eso, si yo saco la raíz, es precisamente, coincide en expresión con
la desviación cuadrática media típica de los medios estadísticos, de los sistemas estadísticos. De tal manera que entonces tiene sentido que utilicemos a este señor como un operador de dispersión. De hecho, entonces vamos a definir de ahí la incertidumbre. Precisamente la incertidumbre pues va a ser esa desviación cuadrática media, que es la raíz de este valor esperado, de este valor esperado. Aquí me falta efectivamente esto. Entonces ¿sí? Aquí, perdón. Me está faltando este. Entonces la incertidumbre la vamos a definir como la raíz de este señor que aquí habíamos hallado como esto, que es precisamente la desviación cuadrática media estadística. Y ese va a ser el punto de partida para la discusión del principio de incertidumbre. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros habíamos dicho que dos observables van a poderse medir simultáneamente sin afectar las medidas del otro, o sea, pueden tener estados propios simultáneos solamente si son compatibles. Entonces, esto quiere decir que la relación de compatibilidad, o sea, el conmutador, es el que me va a establecer si la incertidumbre de dos observables puede ser nula simultáneamente. ¿De acuerdo? Recordemos, la incertidumbre es cero si estamos hablando de estados propios. Y si los observables son compatibles, quiere decir que pueden tener incertidumbre simultánea cero, porque pueden tener estados propios simultáneos. Si no son compatibles, entonces esa incertidumbre no puede ser cero simultáneamente. Y sabemos que lo que me dice si son compatibles o no es la relación de conmutación. Entonces establecemos aquí entonces la relación de incertidumbre de Heisenberg, que no hemos demostrado y vamos a tratar de demostrar. Y me dice que el producto de las incertidumbres de dos observables distintos está acotado por debajo por el valor esperado del conmutador. Si conmutan, ese valor esperado es cero porque es el operador nulo. De tal manera que entonces no tengo ninguna restricción sobre las incertidumbres simultáneas de los dos observables. Ya ahorita vamos a discutir mejor esto, y esto es lo que se conoce como la relación de incertidumbre de Heisenberg. Y este es un momento también crucial en nuestro curso, es un momento épico en el sentido que estamos descubriendo cómo se expresa la naturaleza de la incertidumbre. Y es una relación matemática bien precisa. Y es general. Fíjense que no está entrando necesariamente solamente la posición y el momento. Es completamente general. Estoy hablando de dos observables cualquiera, A y B. Es válido para observables que conmutan como para observables que no conmutan. Para los observables que conmutan, simplemente la cota es cero. Pero para observables incompatibles, la cota es distinta de cero. Ahora veamos cómo se demuestra esta relación. Veamos entonces cómo surge esto. La idea es la siguiente. Vamos a utilizar lo que se conoce como la desigualdad de Schwartz, que se puede deducir de la siguiente manera. No voy a hacer la demostración completa, pero la idea es que tenemos un espacio con un producto punto, un espacio vectorial, y ese producto interior satisface que es positivo definido. Entonces vamos a tomar el espacio de Ket de una vez para demostrarla y tenemos entonces que la norma al cuadrado de un Ket es positiva definida y vamos a tomar un Ket particular, que es simplemente la superposición lineal entre dos Kets, alfa y beta, y un coeficiente aquí especial. Entonces si yo tomo este Ket y lo reemplazo acá, utilizando esa desigualdad y utilizo y multiplico por la norma al cuadrado de beta, voy a encontrar esta desigualdad que se conoce como la desigualdad Schwartz. Simplemente me está diciendo que el producto interior satisface cierta propiedad y siempre tiene una desigualdad. Entonces vamos a tomar esa desigualdad
tomando unos kets alfa y beta especiales. ¿Qué van a hacer? Entonces, para alfa voy a tomar simplemente el operador dispersión actuando sobre un ket arbitrario, que no sea el nulo, ya sabemos. Y el beta voy a escogerlo como el operador dispersión del otro operador de B, actuando sobre el mismo estado psi, el mismo ket psi. Entonces, si yo cojo así alfa, voy a tener que su producto interior, que es el que voy a reemplazar este lado, va a ser simplemente el valor esperado, ¿ok?, en el estado psi del cuadrado del operador dispersión. Aquí, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta que este operador es en sí un observable. Recordemos que es la diferencia entre el operador y la identidad. El operador identidad veces el valor esperado. O sea, es un operador hermítico, de tal manera que cuando yo ponga el adjunto o el bra de alfa, voy a tener otra vez el operador dispersión. Entonces tengo el valor esperado al cuadrado. Pero esto habíamos dicho que lo habíamos definido de ahí la incertidumbre del operador alfa. Entonces tengo que, por este lado, voy a tener la incertidumbre de alfa y por este lado voy a tener la incertidumbre de beta de b al cuadrado ambos. Así que simplemente reemplazando, voy a tener que la incertidumbre de a al cuadrado veces la incertidumbre de b al cuadrado tienen que ser mayores o iguales al módulo al cuadrado del valor esperado de el producto de las dispersiones de los dos operadores. ¿Sí? Es simplemente reemplazar esto en la desigualdad de Schwartz. Y aquí entonces ya tenemos algo similar a lo que queríamos. Entonces, para seguir desarrollando, lo que vamos a hacer es escribir el producto como una suma de conmutadores y anticonmutadores. En algún momento habíamos dicho que siempre el producto de dos operadores voy a poderlo escribir como una suma de conmutador y anticonmutador. Ahí se puede ver fácilmente. Ahora, este pedacito va a ser de interés para nosotros, el pedazo donde viene el conmutador. ¿Por qué? Porque resulta que este conmutador, como tiene una parte que es con la identidad, simplemente estos no van a contribuir al conmutador, ¿sí? Porque la identidad conmuta con cualquier operador. O sea que este conmutador aquí se reduce simplemente al conmutador de mis dos operadores. ¿Ok? O sea que a este lado va a aparecer efectivamente el conmutador de los dos operadores que yo estoy estudiando. Falta un pequeño detalle para que lleguemos allá. ¿Qué es lo que voy a utilizar? Voy a utilizar que efectivamente estoy hablando de observables. O sea, todos son hermíticos. Y habíamos dicho que el conmutador de operadores hermíticos es hermítico y el anticonmutador de operadores hermíticos es antihermítico. De tal manera que uno tiene valores propios reales y el otro tiene valores propios imaginarios. De esto se deduce que el valor esperado del anticonmutador, que es lo que está aquí, cuando yo lo meto acá, es un imaginario, mientras que el valor esperado del conmutador es un número real. O sea, aunque el valor esperado que tengo aquí en general es un número complejo, voy a identificar cuál es su parte real y cuál es su parte imaginaria. Así que el módulo al cuadrado de este señor es simplemente la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, que es lo que tengo acá. Parte real más parte imaginaria al cuadrado. Y son dos números positivos. Así que ya sabemos que esto es mayor o igual a esto, pero esto definitivamente es mayor o igual a solamente la parte real al cuadrado. ¿De acuerdo? Y estamos encontrando lo que queríamos, porque ya solo falta sacar la raíz, quitar los cuadrados, y encuentro la desigualdad que estaba llamando desigualdad o relación de incertidumbre de Heisenberg, que efectivamente me está diciendo que la incertidumbre, el producto de incertidumbres de dos operadores, tiene una cota inferior, y esa cota inferior está regida por
la conmutación de los dos. Si yo tengo dos operadores que no conmutan entre ellos, no puedo tener una dispersión 0 en alguno de ellos dos. ¿Sí? Bien. Entonces, no puedo tener dispersiones 0 simultáneas, dado que ellos van a estar, no conmutar, ¿sí? Teniendo en cuenta que este señor sea distinto de 0. Aquí es importante que notemos algo. Entonces, aquí yo no he hablado de medidas, ¿sí? Esta relación que yo estoy teniendo aquí, que estoy escribiendo aquí, que se conoce como la relación de incertidumbre de Heisenberg, es una cosa inherente de la naturaleza misma de los estados cuánticos. No estamos hablando de aparatos de medida, no estoy hablando de observaciones, ¿ok? Simplemente me estoy dando cuenta que yo no puedo armar un estado donde la dispersión de los valores propios tenga una dispersión arbitraria, ¿sí? Si yo tengo dos observables, la dispersión están relacionadas. Y a eso le llamamos relación de incertidumbre de Heisenberg, aunque en realidad los que la demostraron fueron Kenneth y Robertson, en cierta manera inspirados por lo que Heisenberg tenía en mente. Realmente Heisenberg tenía en mente otra cosa, y es algo relacionado con lo que alguna vez habíamos dicho. Si yo mido un sistema, digamos yo mido un operador A, ese operador va a tener cierto error sistemático, va a tener una incertidumbre propia de medición. Ahora, imaginemos que yo quiera medir un operador B que no conmuta con él. Ese operador B, cuando yo mido A, he perturbado la distribución de valores del operador B, porque yo no los puedo medir simultáneamente a ellos. ¿De acuerdo? Entonces Heisenberg decía, si yo tengo dos operadores que no conmutan, o sea, que no son compatibles, al tener un aparato que mida el observable A, que tiene cierta incertidumbre, automáticamente tengo que tener una perturbación en otro observable que no conmute con él. Y lo que él tenía en mente era, si yo tengo la incertidumbre de mi observable A, tengo una perturbación en el observable B, que no pueden ser cero simultáneamente. ¿Sí? Tengo un problema ahí, tengo una cota inferior, ¿cierto? Entonces no pueden anularse esto y inmediatamente me está diciendo medir uno causa una perturbación en el otro, ¿de acuerdo? Y es distinto a esta, ¿sí? Aquí ya estoy hablando de medidas, estoy hablando de un problema de medición como tal, no de la naturaleza propia de los estados. Y eso quiero que lo tengamos un poco claro porque usualmente se confunden estas dos cosas. En realidad, ya a la fecha se tienen muchas más nociones sobre lo que hay detrás de una relación de incertidumbre. Entonces, además de esto, vemos que esto es importante trabajarlo. O sea, yo quisiera saber qué es lo que va a pasar cuando voy a medir un sistema cuántico. Así que sí quisiera saber cuál va a ser qué son los efectos de medir un observable sobre otro observable. Y en las últimas décadas se han propuesto algunas correcciones y experimentalmente se han testeado, por ejemplo, que esta expresión, que fue la que inicialmente Heisenberg estaba promoviendo, tiene que corregirse. Entonces, no solamente va a aparecer el error sistemático producto la perturbación, sino también van a aparecer productos del error sistemático de la medición con las incertidumbres propias de la distribución de valores. Y una dispersión del observable A con la perturbación del observable B. Entonces la cuestión es mucho más rica y complicada de lo que inicialmente se pensaba. Hay una tercera opción donde, por ejemplo, yo tengo errores sistemáticos de un observable y de otro, porque yo podría pensar en medir simultáneamente un ensamble. Puedo medir A y B simultáneamente. Y entonces ahí ya no estoy hablando de que uno perturba al otro, sino que los dos traen errores sistemáticos propios. Y entonces puedo construir una medida similar donde tendría un epsilon debido a un aparato A en el observable A y otro epsilon debido a un aparato B sobre el observable B.
y tendría una generalización muy similar. Pero entonces esto quiero que simplemente lo estoy comentando para que ustedes tengan en presente que la relación de incertidumbre se puede leer de muchas maneras. Hay una que es la que usualmente uno demuestra, digamos, en un curso de estos, que es la intrínseca del espacio de estados. Y hay otras que vienen con procesos de medición detrás de ellos. Ahora, lo que yo quisiera hacer es, ya que tenemos este pilar de la mecánica cuántica, es ver cómo esto se conjuga con lo que ya alguna vez habíamos hecho para los paquetes de onda. Pero entonces eso lo vamos a dejar en un capítulo especial para eso. Espero les haya gustado y nos seguiremos viendo. Muchas gracias.